bienvenidos al sexto programa de la segunda temporada de Habla de Frente. El día de hoy un tema importantísimo que es el voto de mexicanos en el extranjero. Vamos a ver un poquito de ello. Desde los comicios del 2006, los mexicanos en el extranjero ya pueden votar para presidente de la República. Sin embargo, el porcentaje de nuestros compatriotas que ejerce este derecho es mínimo. Es obligación del Estado mexicano facilitar los trámites para que nuestros connacionales puedan votar. Pues muy bien, ahora vamos a conocer a los integrantes del equipo A Favor. Ellos son de la Universidad Iberoamericana y son Sergio, Fernando y Gabriela. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. El derecho siempre nos coloca en una posición de contribuir a la justicia. Creo que desde mi trinchera ese es mi objetivo. Tengo 23 años y estudio en la Universidad Iberoamericana la carrera de Derecho. El personaje que me inspiró fue Norberto Bobbio, porque su vida fue un ejemplo de defensa al orden constitucional, a la democracia y una lucha contra la corrupción. Tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. Escogí estudiar Derecho porque soy apasionada de los derechos humanos, rama que se vincula directamente con la literatura y la filosofía, de las cuales también soy apasionada. Vamos a conocer a los integrantes del equipo En Contra. Son de la Barra Nacional de Abogados y son Abby, Debbie y Diego. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Tengo 21 años y actualmente estudio Derecho. Otra de mis pasiones es la natación. Estoy cansada de ver cómo los derechos fundamentales de los mexicanos son vulnerados. Amo mi país y me gustaría ser parte de ese cambio que actualmente necesitamos. Tengo 20 años y actualmente curso la carrera de licenciatura en Derecho. Estoy leyendo un libro de Haruki Murakami, 1984. Estudio Derecho porque quiero formar parte del cambio de una nación hacia un desarrollo positivo. El derecho no es un fin, sino un medio para lograr nuestros objetivos. Tengo 21 años y estudio Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Lo que más me gusta es leer y jugar fútbol. Estudié Derecho porque es una carrera que tiene muchas áreas de especialización. Ya conocimos a los integrantes de los equipos, ahora vamos a ver la mecánica de este torneo. En esta primera ronda, inicia el equipo a favor y tendrá 1 minuto y medio para exponer y argumentar la postura del equipo sobre el tema. Al término de sus argumentos, un representante del equipo contrario podrá interrogarlo en un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Nos acompaña la licenciada Diana Islas. Ella va a calificar la expresión verbal y no verbal. La doctora María Eugenia Vázquez Laszlo. Ella va a calificar la argumentación y la sintaxis. Y como juez invitado del día de hoy nos acompaña el maestro Fernando Dworak. Él va a calificar el contenido. Y ahora vamos a confirmar las posturas de los equipos. A favor del voto de mexicanos en el extranjero está la Ibero y en contra está la Barra Nacional de Abogados. Pues a debatir se ha dicho. Sergio, por favor, Diego, pasen al frente. Muy bien, se dan la mano. Te recuerdo las reglas. Tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. ¿Qué puede orillar un mexicano a dejar su patria, su familia, sus raíces y su historia, sino la necesidad de buscar mejores oportunidades de empleo, de salud, de desarrollo personal, derechos que en principio su propio Estado les debería de haber garantizado? Pretenderles negar el derecho a votar sería tanto como excluirlos por completo de la toma de decisiones, que en principio es la única forma que tienen para poder cambiar la situación del país que los originó a salirse, o bien sancionar a los gobiernos de los que se sintieron defraudados. Y yo te preguntaría, ¿qué es la democracia? Sino la forma de gobierno que reconoce los derechos de las minorías, que aún sin vivir en el territorio nacional, siguen siendo ciudadanos mexicanos. Extender el voto a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero es la condición mínima necesaria que el Estado debe de instrumentar para poder garantizarles el acceso al derecho humano al sufragio activo. Y precisamente, como derecho humano, viene acompañado de todos los principios y normas de interpretación de los derechos humanos, los cuales hoy en día se reconocen en nuestro sistema jurídico. Reconocemos que ha habido un gran esfuerzo por parte del Estado mexicano para implementar el voto en el extranjero. Sin embargo, hay camino que recorrer. Por lo tanto, sí a garantizar el derecho humano al sufragio activo y sí a mejorar la instrumentación del modelo actual. Muy bien, terminaste antes de tiempo. Bien. Diego, si quieres, te puedes reunir con tu equipo. Sergio abre
con una postura sumamente segura, llega y se apodera del escenario. Su tono de voz, su volumen, su dicción es perfecto. Listo, tu tiempo se ha acabado. Ahora te recuerdo, tienes 2 minutos para interrogar a tu adversario. Habla de frente. ¿Estás seguro que la democracia es el gobierno de las minorías? ¿Por qué lo dices? Un gobierno que reconoce los derechos de las minorías, porque en la democracia una sola voz puede hacer la diferencia y todas las voces cuentan. ¿Estás seguro que el voto es un derecho humano? ¿Por qué lo dices? Segurísimo, es un derecho humano, se reconoce en nuestra Constitución, en tratados internacionales y es la piedra angular de un sistema democrático. ¿Y cuál es realmente el origen de los derechos humanos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es su naturaleza? El origen y la base de la naturaleza de los derechos humanos es precisamente el reconocer la dignidad de la persona. Pero ojo, no hay que confundirnos, es una categoría de derechos humanos especial. ¿Estás seguro que es una categoría de derechos humanos? Porque me acabas de decir que es la dignidad del hombre, ¿no? El voto, ¿por qué es inherente a la dignidad del hombre? ¿Naces con esa? No, pero estás viviendo en una sociedad democrática, en una forma de gobierno donde tú tienes necesariamente el derecho a poder alzar la voz y que seas escuchado. Eso es una democracia. Ok, el derecho lo tienes, pero no es un derecho humano porque no es inherente a la dignidad del hombre. La dignidad del hombre es la libertad, la vida, no el voto. El voto es un derecho político, no humano. La asistencia consular, yo te preguntaría, en un proceso penal, entonces no es un derecho humano. Claro que sí, pero es una formalidad del proceso penal, donde se deben respetar los verdaderos derechos humanos. En un proceso penal no hay derecho al voto, ¿o sí? No, no estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de una democracia. No. En una democracia toda voz tiene que ser escuchada. Por supuesto que es un derecho humano, yo no tendría ninguna duda. Y ojo, no confundirse, el elemento vinculante en este derecho humano es la ciudadanía. Por eso, entonces no puede ser un derecho humano porque no es directo del hombre, la dignidad del hombre. Tiene que cumplir una formalidad que es la ciudadanía, y la ciudadanía es distinto a la nacionalidad y a un derecho humano. Precisamente porque se inserta en una categoría especial de derechos humanos, tiene diversas limitaciones. El elemento vinculante no es el territorio o es la jurisdicción, es la ciudadanía. Pero sin olvidar que es la dignidad humana lo que le da el derecho humano. Muy bien. Pasen a sus lugares, por favor. Fue una especie de set de tenis, de pregunta-respuesta muy concisas, muy claras, bien llevado, muy equilibrado. Pasa, Abby, Gabriela, pasen aquí al centro. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Bien, en 2006 se realizó por primera vez la experiencia de que los mexicanos podrían votar fuera del territorio nacional. En 2012 se llevó por segunda vez este voto. Posterior a estas elecciones, el consejero electoral Francisco Guerrero realizó un análisis con el Instituto Federal Electoral, a lo cual llegaron a la conclusión de que no se habían obtenido los resultados que se esperaban. Posteriormente, uno de los juristas mexicanos, Jorge Carpizo, realizó un estudio igual y llegó a la conclusión igualmente de que debido a esa diferencia geográfica que se encontraba el mexicano fuera de su país, le complicaba el hecho de tener una información sólida sobre la cual basarse y así poder emitir su voto. Otro punto muy importante que vale la pena mencionar es que el voto en el extranjero es demasiado caro. Aproximadamente se tiene la cifra de que el número de mexicanos que hay fuera del territorio nacional es cerca de 12.178.173 ciudadanos fuera del territorio nacional. A lo que suena un poco ilógico, ya que las cifras en cuestión económica del voto eleva por muchos 2 millones, ya que se habla de 155 millones aproximadamente que se invirtió acerca de este voto. Es algo ilógico mencionar que son tantos mexicanos, 12 millones, y que las cifras sobrepasen por mucho esa cantidad de mexicanos. Además de que también solo se recibieron 40,000 solicitudes para que fueran anotados en el listado nominal. O sea, igual, ni siquiera es el 1% para poder invertir ese dinero para que otros mexicanos fuera del territorio puedan votar. Tiempo. Muy bien. Ahora puedes reunirte con tu equipo para platicar la estrategia a seguir. Abby no fue muy buena oradora, sin embargo, bueno, terminó a tiempo, supo redondear. Y al notar que estaba ella misma, yo creo que nerviosa, empezó a acelerar el ritmo con el que hablaba y de pronto nos perdió porque precisamente no hacía pausas y no enfatizaba. Gabriela, tu tiempo ha terminado.
Te recuerdo que tienes 1 minuto para el interrogatorio. Habla de frente. Estamos hablando de la extensión del voto y refieres precisamente las cifras del 2012. Entonces vamos a ver el análisis de esas dos cifras. ¿Sabes que aumentó un 24% de los votantes que hicieron su voto del 2006 al 2012? Entonces, si vamos a implementar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, tenemos que tomar en cuenta que ellos sí tienen esa intención para votar, tienen esa intención para ser parte del cambio social que se necesita aquí en México. Ellos tuvieron que irse precisamente porque muchos derechos que se supone que están garantizados no se les dieron. Entonces, si no hacemos caso de las necesidades que ellos tienen y de las aportaciones que nos dan, ¿sabías que ellos aportan a través de las remesas, contribución al gasto público en un 2% del Producto Interno Bruto? ¿Tú crees que eso no es representativo? Claro que es representativo, pero entonces aquí la premisa escondida es que si se fueron es porque el gobierno mexicano era ineficaz para suplir esas necesidades. Entonces, ¿cuál sería su interés? Tiempo. Muy bien, regresen a sus lugares. Usa todo el tiempo que prácticamente tenía Abby también para contestar. En este caso es tanto error de Gaby de usar este tiempo y no saber medirse, como también de Abby. Es sumamente válido en el momento en el que estás viendo que tu debatiente no te deja tiempo para contestar, interrumpirlo y decir cuál es tu pregunta. Ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestro juez invitado. Estamos hablando de un tema cuyo argumento a favor es indiscutible. Ahora bien, ¿es un mecanismo eficaz brindarle derechos a los ciudadanos residentes en el extranjero el voto? Independientemente de que sean mexicanos, ya no están residiendo aquí, entonces las reglas o las leyes que nos corresponden a nosotros ya no son las mismas que lo rigen a ellos. Mucha gente que vive en el extranjero tiene familiares en el país, entonces yo creo que depende de lo que se elija, les va a afectar a lo mejor indirectamente o directamente incluso. Ya estamos en el bloque 2 de este programa, estamos hablando del voto de mexicanos en el extranjero. En esta segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Y ahora es el turno de Fernando. Por favor, pasa al frente. Y Abby, te recuerdo, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. El derecho al voto de los mexicanos en el extranjero está considerado como un derecho humano. Es por esto que debemos defenderlo y propiciar que los instrumentos que lo protegen, que lo tutelan, sean mejores. La instrumentación del derecho al sufragio activo se puede mejorar por medio de diversas figuras, como son el registro y el voto electrónico, la difusión masiva de esta modalidad de votación, la difusión de las plataformas electorales, de las distintas plataformas electorales y de la propaganda, así como la credencialización en el extranjero. De lo que podemos recoger del ejercicio electoral del 2006, tanto como del ejercicio electoral del 2012, es que la votación, aunque haya sido baja, mostró una participación constante de los mexicanos, que se vio en incremento de un ejercicio a otro. Por esto mismo, no podemos desestimarla. Finalmente, hay que reconocer como tal y como derecho humano que tiene cualidades como la progresividad. Es decir, que este instrumento, aparte de necesitar una instrumentación, es superable. Y en la medida que lleguemos a esto, estaremos en camino de una cultura de los derechos humanos, de su protección, de su tutela y de su fomento, más allá de lo establecido ya en textos. Muy bien, terminas antes de tiempo. Abby, si quieres, reúnete con tu equipo. Fernando me parece que es un buen orador, sin embargo, creo que todavía podría darnos un poco más de fuerza. Creo que si él lo trabaja, podría hacerlo muy bien. Retomó la tesis de Sergio, y luego continuó con más información que no supo ligar al principio claramente con esa tesis, pero salió adelante. Abby, te recuerdo, tienes 2 minutos para interrogar a Fernando. Habla de frente. Tú mencionas que el derecho al voto es un derecho humano. ¿Por qué dices que es un derecho humano? Fácilmente.
Tan es derecho humano que está reconocido por la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 22, así como en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo 20. Sí, no quiero mencionar que no es un derecho humano, porque los derechos humanos son inherentes a la persona. Tú cuando naces con el derecho humano. Y el derecho político es el voto, porque te lo está otorgando el mismo Estado, te está facultando a seguir ciertos lineamientos para que tú puedas ejercer otro voto. Ahora, tú mencionas que la persona que realiza el voto digital, o sea, tras una computadora, que es en el caso del Distrito Federal, porque para el Ejecutivo Federal es otro procedimiento, o sea, se envía la solicitud para que sea anotada en el listado nominal y posteriormente tienes que pagar, bueno, mexicano en el extranjero tiene que pagar de 12 a 16 dólares para que se le envíe la solicitud. A mí, ¿quién me asegura que detrás de la pantalla es un mexicano y no un extranjero? Ahí cabe mencionar que realmente la certeza jurídica, nadie te la está asegurando que es un mexicano el que vota. ¿Qué tienes que decir a eso? En primer lugar, es un derecho humano porque está reconocido por los diversos dispositivos que ya se mencionan. En segundo lugar, el voto en el extranjero, como nosotros lo estamos proponiendo, con un registro y un voto electrónico, y reduce un 30% los gastos de envío que está absorbiendo el Instituto Federal Electoral con el envío postal, que son de 12 a 14 dólares. Ahora tú no crees que es un poco ilógico que de los un poco más de 12 millones de mexicanos, solo 40,000, o sea, ni siquiera el 1%, realiza el voto, y es estratosférica la cifra de que son 150,178,173 pesos por 40,000 mexicanos. ¿Se te hace algo lógico? O sea, sí, qué bonito suena, tiene el derecho y todo así, pero vámonos a la realidad. O sea, la Aportan realidad más de 2,000 otra. millones de dólares al mes. Tiempo. Muy bien. Abby intenta realizarle preguntas, intenta intimidarlo un poco, pero a mi gusto, corporalmente y verbalmente hablando, no lo logra. Se ve un poco insegura, se ve titubeante. Debbie, y pasa Sergio aquí al frente. Muy bien, que se den la mano. Tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Es bien sabido que nuestra república es una república democrática. Para retomar lo que dijiste anteriormente, es cierto que todos los mexicanos tienen derecho de emitir un voto. Sin embargo, se atiende el interés de la mayoría. Sí es cierto que el gobierno tiene que cuidar de la minoría, sin embargo, la voz que impera en el gobierno es de la mayoría. Si retomamos las cifras anteriores, en la que de 12 millones de mexicanos, solo 40,417 mexicanos emitieron su voto desde el extranjero, y si tomamos en consideración que son 50 millones los mexicanos que aportan en el país, estamos hablando que evidentemente no es una cifra representativa. Entonces vamos a tomar en cuenta la cantidad estratosférica que el gobierno emite para costear la producción de los votos en el extranjero. Son 155 millones. Es bien sabido que la democracia mexicana es una democracia cara. Cada voto de los mexicanos en el interior de los nacionales cuesta 350 pesos. Entonces, estamos hablando que si es menos del 1%, aproximadamente son 3,800 pesos los que se gastan por cada voto de los mexicanos en el extranjero. No está justificada esta cantidad, tan así de que hay comunidades dentro de nuestra misma sociedad que no están cubiertas, que evidentemente es una realidad que en las demás boletas hay personas que llegan y no tienen boletas. Entonces, se tiene que cubrir primero el patrimonio de los connacionales. En segundo lugar, tenemos que es un voto poco informado. Pese a los avances tecnológicos y que los medios de comunicación pueden llegar al alcance de las casas de todos los ciudadanos, no puedes tener una certeza 100% seguro de que si tú estás habitando en la ciudad, puedes ver lo que pasa en tu realidad. Si no te afecta la normatividad jurídica de una nación, entonces no tienes derecho a emitir un voto. Tiempo. Sergio, pasa con tu equipo para planear tu estrategia. Debbie quizás se enfrascó demasiado en los temas que había planteado Diego. Sergio, tu tiempo ha concluido. Te recuerdo, tienes 2 minutos para tu interrogatorio y tú le vas a contestar sus preguntas. Okay. Habla de frente. Antes que nada, quisiera recordarte que si bien tú puedes decir que el voto de los mexicanos en el extranjero es muy caro, lo cierto es que según cifras del Banco de México, ellos aportan 2,000 millones de dólares mensuales en remesas, lo cual se traduce en que se aplica el IVA a esas remesas, por lo tanto están contribuyendo al gasto público.
Me hablas de democracia. Yo te pregunto, ¿en la democracia existen ciudadanos de primera y de segunda o simplemente ciudadanos mexicanos? Ok, según el artículo 40 constitucional referimos que tenemos una república representativa y democrática. Pese a que el gobierno está obligado a cuidar de la minoría, la voz que impera es la de la mayoría. Ese es el principio democrático que enmarca nuestra nación. ¿Estás de acuerdo? ¿Existen ciudadanos mexicanos de primera o de segunda o solo ciudadanos mexicanos? No se trata de eso, no estamos hablando de si hay ciudadanos de primera o de segunda clase, se trata del principio básico de la democracia. ¿Quiénes son ciudadanos mexicanos? Se atiende la voz de la mayoría. ¿Quiénes son ciudadanos mexicanos según la Constitución? Aquellos que nacen en el país nacional, que tienen mayoría de edad y que pueden emitir un voto. ¿Que pueden emitir un voto, estás segura? Sí. El artículo 35 lo menciona. ¿Emitir un voto o es simplemente mexicanos mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir? También menciona que tienen que ser ciudadanos. En el artículo se menciona que tienen que cumplir ciertos artículos para cumplir ciudadanos. No estamos hablando de quiénes son ciudadanos, estamos hablando de la economía. Ni de primera ni de segunda, de economía. Aportan $2,000 millones mensuales al país. No puedes hablar de economías. Minorías es incluir, una democracia es incluir a las minorías. No puedes excluirla. ¿Existe en la Constitución algún elemento que vincule al voto con el territorio nacional? ¿O alguna excepción, una suspensión de ciudadanía o pérdida de ciudadanía por no residir en el territorio nacional? No estamos hablando de lo que está legislado, estamos hablando de la economía y lo que le conviene a la nación. Estamos hablando evidentemente que está legislado y que está regulado. Sin embargo, la economía de la nación está en juego. Tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que le convienen a la nación y cosas que no le convienen. Estamos hablando de las ¿Propondrías callar las voces que aportan el 2% del Producto Interno? No estamos acallando las voces. Entonces estás diciendo que si un extranjero que tiene vínculos familiares en el extranjero... Muy bien. Pues Sergio, como lo dije antes, es una persona con una fuerza impresionante. Llega, la cuestiona, sube el volumen cuando quiere hacer énfasis y lamentablemente se la come. Ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro juez invitado. Creo que el nivel de debate fue muy bueno en realidad para ambos equipos. En lo personal vi que ambos equipos estaban perfectamente bien documentados. El problema es que aquí hay mucha corrupción y se puede prestar a muchos... pues como hacer como mal uso de los votos que se hacen por internet. Me parece una medida efectiva que podría agilizar el tiempo y el papeleo burocrático y que sería una buena opción. Pues hemos llegado al punto de concluir el debate del día de hoy, que ha estado buenísimo. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Por favor, pasen al frente. Gabriela, Diego, pasa por favor al centro. Gabriela, tienes 2 minutos. Cuando te lo indique, empiezas a hablar. Habla de frente. Hoy somos las voces que no se han escuchado en las urnas electorales. Somos las ilusiones perdidas de millones de mexicanos que sufren día a día, que luchan para superar las condiciones que los orillaron a abandonar el país. Es una tarea pendiente aún, sensibilizar los procedimientos de participación. También lo es facilitar el acceso al voto. Sin embargo, no podemos excluir a quienes representan una de las principales fuentes de recursos para nuestro país. Ellos contribuyen al gasto público. Ellos cumplen con esa obligación. La pregunta es entonces, ¿por qué el Estado no habría de cumplir la obligación de dejarlos votar? ¿Es acaso que queremos generar ciudadanías de primera y de segunda? No. Todos somos ciudadanos mexicanos. Todos debemos tener los mismos derechos. Habría que aclararles a aquellos que piensan que nuestras propuestas son muy costosas, que un derecho humano no debe ser valorado en dinero, que son lo primigenio para garantizar el respeto a la persona humana y a su dignidad. Los invito hoy a que veamos al migrante como nuestro igual, como un ejemplo de perseverancia, fortaleza, disciplina, que deja su casa, deja sus raíces y busca mejoras en la educación y en el trabajo. Hoy, tomemos sus votos, tomemos sus opiniones y, sobre todo, tomemos sus necesidades. Hagámoslo vigente, porque no podemos asegurar que México sea el mismo sin los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. No permitamos que la situación migratoria de una persona delimite la capacidad de ser titular de derechos y la capacidad para ejercerlos.
¿Ya terminaste? Ya. Muy bien. Por parte del equipo a favor, estamos hablando de la innegable existencia de un derecho. El equipo en contra también tiene un argumento igual de válido, el innegable bajo desempeño de un arreglo. Habla de frente. No podemos olvidar que nuestro gobierno es una democracia, pero la democracia actual tiende a la voz de la mayoría, sin discriminar o sin no tomar en cuenta a las minorías, como es nuestro caso. Además, debemos de recordar que el voto no es un derecho humano. Si fuera un derecho humano, estaría en los primeros 29 artículos de la Constitución y no en la parte orgánica. Debemos de mejorar el sistema del voto de los mexicanos en el extranjero. Todo es perfectible, no hay nada perfecto, no hay nada escrito. Todo se puede modificar de acuerdo a nuestra Constitución, incluso el derecho al voto. Es cierto que los migrantes abandonaron nuestro país por diversas circunstancias. Sí, también debemos de tomarlos en cuenta, pero no con el modelo actual. El modelo actual ha fracasado según el Instituto Federal Electoral. ¿Por qué? Porque no ha tenido las expectativas esperadas. Es cierto, nosotros no estamos en contra ni de la Constitución y menos del derecho que tienen las personas para votar. Simplemente lo que estamos en contra y que estamos debatiendo es el sistema actual que tienen. Es costoso y debemos de tomarlo en cuenta. Nuestro país tiene muchos problemas para estar dilapidando más recursos en un costo menor al beneficio que se obtiene. No estamos excluyendo a las minorías, que son en este caso los mexicanos en el extranjero. No, es cierto que se les debe tomar en cuenta, pero siempre buscando el beneficio de la nación y en este caso, con este sistema, no hay un beneficio que cumpla o que sostenga este derecho, este sistema. Debemos de buscar cómo mejorar este sistema, cómo darle más participación a los mexicanos tanto en el extranjero como en nuestro país y así hacer de nuestra democracia un mejor sistema para que las mayorías y minorías tengan representación, tengan voz y voto, siempre buscando el mayor beneficio al menor costo. ¿Ya terminaste? Listo. Muy bien. Las porras. Desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista numérico, son impecables las argumentaciones. Pues ya tenemos aquí los resultados del jurado de casa con respecto a cómo calificó a los dos equipos. Diana Islas, a la Barra Nacional de Abogados, a su equipo, les dio 37 puntos. Mientras que la doctora María Eugenia Vázquez Laszlo les otorgó 37 puntos. Esto suma un total de 74 puntos. En este debate hubo hilos conductores. El derecho al voto en el extranjero es un derecho humano. Esto no es sostenible, es muy caro, son muy pocos los mexicanos en el extranjero. Ambos equipos en eso fueron muy coherentes. Y al equipo de la Ibero, Diana Islas les dio 45 puntos. Y la doctora María Eugenia Vázquez Laszlo les otorgó 40 puntos. Esto suma un total de 85 puntos. En términos generales, la competencia me gustó muchísimo. Los 6 alumnos venían extremadamente bien preparados. La realidad es que a veces también es un poco de suerte de quién nos toque contra quién. Pero nada está escrito. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el juez invitado. Creo que los dos equipos estuvieron bien. Uno de los equipos salió muy bien en la primera ronda, otro de los equipos salió muy bien en la segunda, pero marginalmente y a final de cuentas, ambos desde mi punto de vista estuvieron igual de bien en la tercera. Pues habiendo escuchado el comentario del juez invitado, de Fernando Dvorak, tenemos ya los resultados finales. El equipo de la Barra Nacional de Abogados, 111 puntos, mientras que el equipo de la Ibero, 122 puntos. Sí vimos la preparación del otro equipo. Sin embargo, creo que estuvimos muy seguros, tenemos muy bien trabajados los argumentos. Fue un debate bastante parejo. Simplemente tenemos que trabajar más para estar preparados para el próximo debate. Muchas felicidades a los dos equipos. Pues nos vamos a seguir viendo. Prepárense mucho porque el torneo sigue. A ustedes les agradecemos su participación. Muy bien. Y los esperamos la próxima semana. Esto es Habla de Frente. Yo soy Jorge del Villar. Gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.